Les voy a pedir, hermanos, que ustedes me pueden ayudar buscando en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Isaías, capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Hace 700 años, hermanos, antes de Cristo, fue escrito el libro de Isaías, el cual vamos a revisar el día de hoy. El autor de este pasaje nos muestra que iba a suceder una situación, un conflicto entre los reinos de Israel y Dios, un quiebre que generará el rechazo del pueblo de Israel hacia la voluntad de nuestro Padre, Dios. Una piedra que iba a ser puesta como principal, una piedra que iba a incomodar a los que no lo esperaban. Estas palabras podemos también analizarlas, que son citadas por el apóstol Pedro, en su primera carta, que dice, en primera de Pedro, también para que me acompañe, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. La carta de Primera de Pedro encadena una serie de textos en torno a la piedra de tropiezo, citando el apóstol Pedro al libro de Isaías y el libro también, los Salmos. Una piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y totalmente preciosa. El apóstol Pedro utiliza esta figura del Antiguo Testamento para generar un argumento en sus citas. Otro ejemplo que podemos ver también en referencia al libro de Isaías y Salmos, lo podemos ver en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para también que me acompañe a Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Con la referencia bíblica que hemos visto, hermanos, nos da de evidencia que el libro de Isaías en el capítulo 8 nos exhorta de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en este versículo, quiere anunciar que los judíos lo rechazaron como Cristo y como Mesías. Para los judíos, Jesús no llenaba las expectativas que ellos tenían de este Mesías que ellos esperaban. Encontraron inaceptables sus enseñanzas, ya que esperaban un Mesías que los librase de los romanos y los pusiera por sobre todas las naciones.
los judíos, el pueblo judío, querían convertirse, con ayuda de este Mesías que esperaban, en el imperio del momento, una potencia bélica y armada. Un líder terrenal que le entregaría poder y cosas terrenales. Lo que compartió Cristo fue inaceptable para ellos y para la sociedad también del momento, quedando en evidencia la corrupción del pecado del pueblo, las intenciones reales y perversas del pueblo que no querían un Mesías eterno, ni de parte de Dios. Su egocentrismo demuestra lo lejos que estaban de y las autoridades, sobre todo las religiosas, y la propia gente que seguía a Cristo. Un pueblo que decía seguir y amar a Dios, pero sus corazones estaban totalmente lejos de la mirada de Dios. Un pueblo que pensaba en su propia gloria y no confiaba en los propósitos del Señor. Esta situación puntual lo podemos ver también para que me acompañen, Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El pueblo quería un monarca, un César, como lo tenían los romanos, alguien terrenal para satisfacer sus propios deseos terrenales de gloria humana. El pueblo quería un hombre como Mesías con influencias y costumbres de conquista, como los reyes a lo largo de la historia. Cristo empezó a enseñar que las armas de su reino no eran de violencia ni terrenales. Enseñaba sobre la salvación de sus almas y que no había otro camino que no fuese por medio de Él. Cristo enseñó que Él es el Señor. Y esta enseñanza produjo tal decepción que algunas personas lo dejaron de seguir, a pesar de las evidencias de su poder y su deidad. Y eso también lo podemos ver en el mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo no reunía las expectativas que la sociedad judía esperaba del Mesías. Fue menospreciado, fue juzgado por su propio pueblo, por su propia gente. A los suyos vino, pero los suyos lo despreciaron. Esta cita lo vemos también en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres y fue juzgado como culpable sin cometer ningún delito ni quebrantar ninguna ley. Nuevamente, volvemos al libro de Isaías, pero esta vez en el capítulo 53, versículo 3. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue la piedra que desecharon los edificadores, porque consideraron esta piedra inadecuada e intolerante. Una piedra que, según las sociedades entonces, no reunía los requisitos mundanos que los judíos esperaban. Recibió
uno de los castigos más severos, inhumanos, nunca antes vistos. Literalmente, Cristo fue molido, quebrantado y humillado. Podemos ver esto también para lo que creemos. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué cree el mundo de Cristo? ¿Qué cree la sociedad de nuestro Señor? La sociedad cree que Cristo, podríamos decir, que es solo un buen líder. Muchos de la sociedad creen eso. Que fue una persona tal vez con buenas acciones. Algunos incluso lo tildan de revolucionario. Se apresuran de tal modo de que le dan el título incluso de antirreligioso. Que es un hombre que solo predicó del amor al prójimo. El mundo solo tiene conceptos, hermanos, y que nos acompaña. Conceptos cerrados, al igual que el pueblo de Israel tuvo de Cristo. El mundo no reconoce ni declara que su sacrificio fue necesario por nuestras transgresiones. El mundo no lo reconoce, no lo declara, no lo anuncia, que nuestras acciones eran insuficientes para salvar nuestros pecados, nuestras almas del pecado y del infierno. El mundo no reconoce ni declara que Cristo es el único camino y que no hay otro. El mundo no reconoce y tampoco lo declara que solo en Él hay vida y lejos de Él solo está la muerte eterna. El mundo no reconoce ni declara que Cristo es el Hijo de Dios viviente. No lo reconoce como Mesías, ni menos declara su deidad y real existencia. Lo toman simplemente como una linda historia. Nuestra sociedad, en la actualidad, no desea saber quién es Cristo. Desea alejarse lo más posible de todo lo relacionado con Dios o lo que tenga que ver con Dios. No quiere ser expuesta nuestra sociedad en la maldad y los delitos que cometemos, ya que la palabra de Dios expone la condición de nuestras vidas sumergidas en el pecado. Pero hay algo muy claro, que la sociedad sabe y entiende que en el fondo sí necesita a Dios. Pero por el pecado, pero por la caída, esta necesidad es reemplazada. El hombre, la sociedad lo reemplaza ¿con qué? Entretenciones, bienes, nuestros propios sueños, movimientos sociales tal vez, televisión, redes sociales, drogas. El día de ayer escuché un comentario que decía lo siguiente: la gente se acuerda de Dios solo y cuando se enfrenta a la muerte o en alguna situación peligrosa. Es triste esa situación, hermanos. Solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en peligro, cuando lo necesitamos. Les invito a que podamos leer Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Hechos, capítulo 4, versículo 11
al 12. Dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuestro Señor, nuestro Cristo, es la piedra digna de confianza. Una piedra preciosa escogida por Dios. El que cree en esta piedra no se lamentará. Una piedra adecuada, una piedra exacta, una piedra preciosa y sin manchas. Una piedra que da vida, una piedra eterna y sin fin. Confiable en la construcción de la casa espiritual que nosotros participamos. Es un fundamento confiable. Y le pregunto a usted, que nos está acompañando en este día, ¿quién es Jesús para usted? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice: Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un simple hombre? ¿Un simple concepto? Tal vez tenemos el concepto de que solamente nos acordamos en Navidad, para la Pascua, para la Semana Santa. El mundo no quiere reconocer a Dios, pero en Cristo, en su Hijo, tenemos vida eterna. Y solamente en Él podemos tener vida eterna. Por eso le invito, amigo que nos acompañas, familia, hermanos, que puedas dedicar tu vida a Cristo, reconociendo tus pecados, examinando tu vida, examinando tu condición. No podemos vivir sin Cristo. Sin Cristo no podemos tener vida eterna. No es por tus méritos, no es porque sea buena persona o porque me lo merezca, sino que toda la gloria es para Cristo y solamente para Él y en Él podemos tener vida. Solamente a través de Él, no por tus acciones, no por tus méritos, no por tus buenos frutos, porque eres buen vecino, buen hijo, buen padre, no es suficiente. Nuestra transgresión ha sido tan grande delante de Dios que la única forma de poder tener vida eterna, es a través de Jesucristo. Te agradecemos, hermanos, te agradecemos que también nos acompañas el día de hoy y te invito en este minuto, una vez más Dios ha sido fiel y nos da este espacio para poder nuevamente reconciliarnos con Él, nuevamente estar delante de Él en un espacio que nuestra alma pueda llegar a Cristo. Le invito a que pueda inclinar su rostro y pueda acompañarme en esta oración. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por su fidelidad, por su amor, por esta hermosa misericordia que usted ha tenido con nosotros. Un día más, un domingo más, un culto más evangelístico, en que podemos exponer su palabra, en que podemos poner su verdad,
en que podemos nosotros vernos a nosotros mismos en la condición que estamos. Le necesitamos tanto a nuestro Dios, tanto en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, de su palabra todos los días. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdone la manera en que vivimos, perdone las transgresiones, las innumerables transgresiones que hemos hecho delante de usted. Perdone lo incapaces que somos de buscarle y de acordarnos solamente cuando necesitamos de usted, solamente cuando la muerte nos rodea. Perdónenos, porque en el momento en cuando que estamos bien nos olvidamos, pero usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Pido una bendición muy especial para la gente, para las personas que están del otro lado de la pantalla, que donde están pueden entrar, Señor, en oración, inclinar su corazón delante de suyo, mostrar realmente cómo estamos y confesar nuestro pecado. No somos dignos de ser llamados hijos suyos, pero aquí estamos, Señor. Su Hijo Jesucristo, una vez más, nos hace llegar a usted. Gracias, Señor. Gracias porque solamente por gracia, un regalo totalmente merecido, recibimos el día de hoy. Gracias por esta oportunidad, porque nuestra alma puede ser salvada. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para su gloria. Amén.